Thierry, bienvenido y gracias por concedernos esta entrevista. Muy buenos días y gracias por tu invitación. Thierry, después de la presentación del 11 de julio en Lima, donde se presentó las evidencias de los restos encontrados, a posterior a esta fecha el Instituto Incari ha mantenido un silencio. ¿A qué se debe esta actitud? Bueno, desde esta conferencia del 11 de julio hemos lanzado varios análisis en varios laboratorios y bueno, el Instituto Incari no es un canal de televisión o de radio. Somos una institución de investigaciones arqueológicas primero y queremos dar la palabra a los científicos y, dejar a los laboratorios la serenidad para realizar en toda la tranquilidad sus estudios. Y el Instituto Incari entonces se ha quedado perfil bajo, dejando a los laboratorios el tiempo necesario para realizar sus estudios. Por este motivo nos hemos callado un poco estos últimos meses. Entonces, hacemos mención entonces de que el Instituto Incari sigue vigente en esta actividad, en esta investigación científica y que ahora los laboratorios son los que están trabajando. ¿Cuántos laboratorios son y en qué países? Por supuesto, el Instituto Incari sigue en estas investigaciones desde hace más de un año. Pensamos que es una gran oportunidad, no solo para el Instituto Incari, y quizás por el mundo, si podemos comprobar que este asunto es auténtico. De la misma forma, si se trata de un fraude, nosotros vamos a comprobarlo. Hasta la fecha estamos trabajando con 4 laboratorios, 2 de Canadá, un de Puerto Rico, un de los Estados Unidos. ¿Qué arrojan los primeros resultados de estos análisis? Bueno, hasta la fecha hemos recibido, hablo de los resultados del Instituto Incari, y hemos recibido un resultado de análisis completo, tratándose de muestras de una mano tridáctil y de un material supuestamente perteneciendo a un cerebro que hemos sacado de la cabeza momificada de un pequeño gris. Y con respecto entonces a este análisis, el laboratorio PaleoDNA nos indica 100% o 99% de Homo sapiens. El análisis de ADN siempre es bastante complejo, pero ya se hicieron los análisis completos de carbono 14 y qué fechas datan las evidencias. Con el Instituto Incari hemos lanzado dataciones en radiocarbón con un laboratorio de Puerto Rico. Lamentablemente, al momento que este laboratorio debía comunicar al Instituto Incari sus resultados sobre las mismas muestras que las muestras de PaleoDNA. Ellos han recibido el huracán Irma en agosto, así que nos quedamos a la espera de los resultados, no solo de carbono 14, sino también de ADN de este laboratorio de Puerto Rico. Sin embargo, si nos basamos sobre los resultados de nuestros amigos Jaime Maussan y Gaia, podemos concluir varias cosas. Primero, María, fecha, tiene 1750 años de antigüedad, o sea, fecha de la época de los nazcas. Los pequeños grises, tipo grises, tienen más o menos 1000 años, entre 800 años y 1100 años, y porque han realizado dataciones carbono 14,
de Vitoria. También realizaron dataciones de las manos y hemos encontrado una amplitud importante al respecto de estas manos porque unos análisis de México indican 7.500 años de antigüedad, otros más de 3.000 años, así que hay una amplitud importante. Por eso será muy importante de conocer la datación de Puerto Rico que trata de las mismas muestras. Thierry, ya que mencionaste a Gaia y Jaime Maussan, ¿cuál fue la participación de ellos en estas investigaciones? Bueno, la participación de Jaime y de Gaia para nosotros fue muy importante porque han permitido de realizar análisis ADN, carbono 14, tomografías sobre el material que no podía realizar el Instituto Incarí porque es muy costoso. Así que han dado un aporte importante y a pesar de las críticas que podemos encontrar en la web o en varios canales de televisión o de radio, a mí me parece que los especialistas de Gaia y de Jaime son muy profesionales y ellos han estudiado el material de manera directa y estos especialistas de Rusia, de Estados Unidos, de México han concluido sobre creo, la autenticidad del el material, lo que el Instituto Incarí nosotros no podemos asegurar porque no es de nuestra competencia. Así que, bueno, los especialistas que han contratado Gaia y Jaime Maussan son bien profesionales y ellos dicen que se trata de material biológico antiguo, que primero se trata de material biológico, segundo que es antiguo, tercero que hasta la fecha no se puede encontrar indicios de un fraude. Thierry, y ahora ya estamos en diciembre, ¿siguen las relaciones con Gaia y Jaime Maussan o el Instituto Incarí está haciendo solo las investigaciones? Bueno, hasta la fecha estamos en diciembre. Nuestro amigo Jaime y nuestros amigos de Gaia han continuado sus caminos de investigación en otros temas de investigación. Creo que este tema está muy amplio y el Instituto Incarí por el momento, aunque tenemos otras investigaciones pendientes, continuamos con esta investigación al respecto del asunto de Nazca. Pero ¿hay nuevos socios en la investigación? Todavía, bueno, nosotros por el momento no trabajamos más con Jaime y con Gaia. Sin embargo, el Instituto Incarí está en contacto con otros socios en Inglaterra, en Estados Unidos, para dar un nuevo paso a estas investigaciones de Nazca. Thierry, la pregunta que seguro mucha gente quiere hacerte, ¿dónde están los cuerpos? Muchas personas nos hacen esta pregunta. Lo que podemos decir es que primero el Instituto Incarí no tiene las evidencias, o sea, el material, que sea María, Alberto, Josefina y lo demás, lo tiene Mario. Y he leído en varias intervenciones de Mario bajo el título Mario Peruano en unas redes sociales que están en Perú. El material está en Perú, se encuentra supuestamente por Nazca y dice él que el material queda en Perú y bueno, yo lo creo. Espero que será cierto y que el material será aquí en Perú.
Porque hay una corriente que dice que estas evidencias ya habrían salido del Perú, lo cual no podemos confirmar. Bueno, yo espero que no será cierto. Desde hace más de un año nosotros luchamos para impedir que este material salga del país y espero que será el caso, pero nosotros no tenemos los elementos para confirmar o infirmar esta información, pero no creo. Thierry, había una corriente en Nazca que estaban ya propiciando de que presuntamente se iba a hacer una nueva conferencia a través del Instituto Incarri para diciembre en Nazca. ¿Se va a realizar esta conferencia? Bueno, habíamos programado una conferencia el 7 de diciembre, como lo dices, a Nazca, a base de nuevos resultados. Hace varios meses tuvimos la oportunidad de recuperar unas muestras y habíamos mandado estas muestras en varios laboratorios para confirmar unas informaciones que habían difundido nuestro amigo, ¿no? Entonces, Jaime Maussan. No sé si los internautas se recordarán que en septiembre Jaime había difundido la información diciendo que a base de 2% del estudio del genoma de María, 30% de María sería Homo sapiens y 70% sería desconocido. Dentro de estos 70% habían 15-20% de contaminación bacteriana y la diferencia era desconocido al BLAST. El BLAST es una biblioteca de ADN a nivel mundial. Y entonces estos resultados nos han impactado y para mí y para los miembros de Incarri y otros profesionales, estos resultados nos parecían demasiado increíbles y hemos lanzado nuevos análisis para confirmar o no las informaciones difundidas por Gaia. Y además es el protocolo. Cada vez que se hace pruebas, análisis de muestras, se tiene que hacerlo en varios laboratorios para estar seguro y confirmar los diagnósticos. Y así hemos lanzado en Estados Unidos nuevos análisis. Además, en agosto, Jaime había lanzado el análisis del pie, de la mano y del cuerpo de María para verificar o no si María era genuina o si se trataba de una momia nazca mutilada. Este laboratorio de San Petersburgo había concluido que las manos, los pies y el cuerpo coincidían, o sea que era genuina María. Y de la misma manera estos resultados nos han parecido demasiado increíbles y por eso hemos lanzado nuevos análisis para confirmar o no las conclusiones del laboratorio de San Petersburgo. Lamentablemente, todavía no tenemos los resultados y nosotros, como ya lo expliqué, queremos dejar los laboratorios trabajar en la serenidad. Así que tuvimos que postergar esta conferencia del 7 de diciembre y esperamos que será posible organizar nueva conferencia en Nazca a principios del 2018. Todavía no tenemos la fecha porque depende de los laboratorios. Los laboratorios nos han dicho que estaban buscando ADN nuclear y como se trata de un material muy antiguo, es muy difícil para ellos de encontrar este tipo de ADN. Hay que dejarlos trabajar con tranquilidad. Nosotros en el Instituto Incarri no queremos presionarlos, así que estamos esperando, como todos ustedes, los resultados. Apenas tenemos estos resultados que vamos a programar nueva fecha para comunicar sobre estos resultados. Thierry, finalmente, ¿qué le dirías a todas las personas en el mundo que están pendientes
de los resultados y del trabajo que está realizando el Instituto INCARI. Quisiera decir a los internautas que tienen que tener un poco de paciencia. Nosotros entendemos la frustración de los internautas que quieren saber y nosotros también queremos saber si se trata de un fraude. En ese caso, los internautas pueden estar seguros que vamos a comprobar que es un fraude y denunciarlo. Pero si se trata de un evento quizás histórico, si el asunto es auténtico, también vamos a comprobarlo y vamos a difundirlo. Y los internautas pueden confiar en nosotros, no vamos a ocultar nada, vamos a hacer como el inicio de este asunto, total transparencia sobre el asunto y se sabrá todo y comunicaremos todos los documentos, radiografías, escáneres, los informes de análisis, etcétera, etcétera. Pero eso requiere un poco de tiempo. Muchas gracias, Thierry. Gracias a usted.